Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día especial. Estamos acá, no en Galería Plop, sino que esta vez en nuestra otra casa también, la librería Queleo Forestal de Merced 76, que nos ha prestado su espacio para hablar hoy día con Brittany Tallis, que es justamente el último día de su estadía en Chile. Por eso aprovechamos de tenerla a ella con nosotros. Además es un día muy especial para todas las chilenas también, porque hoy día el Tribunal Constitucional ha aprobado la ley de aborto en 3 causales. ¿Sí? Así es. Hace pocos minutos atrás se supo la noticia, lo que ha llenado de felicidad a muchas mujeres que han luchado mucho por eso, en un país que tuvo ley de aborto, pero que durante la dictadura militar se abolió, y ha costado mucho volver a tomar eso, ¿no? Tú sabes que esos temas en algunos países, sobre todo con una derecha muy poderosa, son difíciles de abordar, con una iglesia muy fuerte. Entonces es una casualidad que estemos justo en este día tan importante para muchas mujeres que pelearon durante años por esta causa, que se haya logrado, ¿no? Es un primer paso, sí. Hay mucho que hacer todavía. Eso es, quizás para otros países puede parecer un avance pequeño, pero para ellas en Chile es un avance muy importante. No, es algo fundamental. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ella es académica docente de la Universidad de San Ambrose, ¿sí?, en Estados Unidos, y ha venido a Chile gracias a la gestión de Hugo Hinojosa, que está aquí con nosotros también, y dio una charla, dictaste una charla en la Universidad Católica, ¿no? ¿Cómo se llamó esa charla? La mujer en el cómic latinoamericano, de la representación a la autoría. Eso, me gusta. A ver, ¿por qué de la representación a la autoría? ¿Qué significa que la mujer que hace historietas llega a ser autora? ¿Qué es para ti convertirla en eso? ¿Qué condiciones tiene que tener una historieta para decir aquí hay una autora o no hay una autora de historieta? Pues me parece que hay una historia, tanto en América Latina como en Estados Unidos, de el cómic como un medio dominado por las perspectivas masculinas, ¿no? Desde la creación, ¿no? que históricamente han habido una gran mayoría de autores masculinos y lectores masculinos también. Y creo que comenzando con el underground de los años 70, 80, por ahí, que ha habido más representación, más participación de las mujeres, tanto en la creación de cómic como en términos de los lectores, el público también. Y creo que hay las perspectivas que vemos en los cómics. Creo que hay una gran diferencia entre la perspectiva masculina y la perspectiva femenina. Entonces, en mi trabajo, yo suelo examinar la representación de la mujer y de la niña y estoy viendo como las diferencias que se ven entre estas perspectivas. ¿Cuál es la diferencia en la representación de la mujer desde la perspectiva masculina? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, entonces te metiste en este mundo, investigaste. ¿Qué cosas podrían decirnos? ¿Qué perspectivas difieren mucho? ¿Dónde está la gran diferencia en estas dos perspectivas de enfocar a la mujer en la historieta y desde la mujer también? Sí, yo creo que lo que yo he visto en términos de la producción de autores masculinos con la representación de la mujer es que utilizan la ficción, por un lado, ¿no? ¿Ya? Mucho la ficción. Claro, mucho la ficción, y además que hay una utilización muy importante de los arquetipos, ¿no? Exacto. Y entonces, en cambio, en los espacios culturalmente reconocidos, ¿no? Y lo que veo entonces con el cambio de la perspectiva femenina es que en vez de la ficción vemos mucho, por ejemplo, la autobiografía, ¿no? Que claro, esto es un tema que viene desde el mismo underground, ¿no? Exacto, los sesentero, setentero, exacto. Claro, estos son los principios del cómic feminista, ¿no? La examinación de la vida personal de la mujer, los relatos de las experiencias que han tenido. Entonces, vemos este cambio entre la ficción, la autobiografía, los arquetipos, la experiencia vivida, ¿no? ¿Sientes que en la visión masculina hay una cosificación, una utilización de la mujer en la historieta, o no siempre es así, o es habitual tomarla como un objeto como de belleza sexual en la historieta masculina? Sí. No, claro que sí. Yo creo que esto históricamente es algo usual, ¿no? Claro,
tampoco es algo que se ve en todos los casos, ¿no? Y yo estaba hablando con Maliki Sol Díaz el otro día. Marcelo Trujillo y Sol Díaz, dos dibujantes chilenas que se entrevistaron en Plop Galería. Sí, ayer. El domingo. Hablábamos un poco entre la diferencia entre el cómic femenino y el cómic feminista. ¿no? Porque, una buena diferencia. Sí, y claro, ¿cuál sería esa diferencia? Bueno, yo creo que el cómic femenino es el que está producido por mujeres, sobre todo, ¿no? Mientras el cómic feminista es el cómic que tiene mensajes feministas, que tiene una base, al menos en la política feminista. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser producido por mujeres, ¿no? O sea, que hay producción feminista en América Latina creado por autores masculinos también. Y la otra cosa que comentábamos ayer un poco con el público también, que fue interesante, es que no es necesariamente que toda la producción femenina sea feminista, ¿no? Que también hay mujeres que producen cómics que no sean feministas, ¿no? Hablábamos el otro día del ejemplo de Maitena, por ejemplo. Maitena, claro, la argentina. Sí. ¿Cuál sería el ejemplo de ella? ¿Sería cómic femenino o cómic feminista en ese caso? En este caso sería cómic femenino, porque es un cómic creado por mujer, pero no tiene mensajes feministas, al contrario, ¿no? Que utiliza, que se centra mucho en los valores convencionales acerca de la feminidad. Mira. Ahora, en Estados Unidos hay una historia un poco más larga que en Chile de historieta femenina. En Chile, en los años 60, 70, que hubo una gran producción de historieta, hubo una o dos historietistas mujeres en un mundo absolutamente masculino, ¿no? Sí. Ahí hubo incluso una dibujante que hacía historieta de aventuras, que era de consumo masculino principalmente, ¿no? Sí. ¿Eso ha sucedido en Estados Unidos también, eso? Mujeres que han hecho historia de aventura para público masculino principalmente en el periodo anterior, en los 60, 70. Me imagino que sí. Lo que pasa es que comienza a haber más producción femenina y feminista en los años 60 y 70, ¿no? Pero el cómic de aventura, bueno, es que no sabría decirte. Mira, y tú sientes que algunas autoras en tu investigación, al revisar a las autoras latinoamericanas, las pocas que has estado estudiando a profundidad, ¿sientes una influencia notable de autoras, por ejemplo, de tu país en la historieta latinoamericana? Ay, definitivamente, sí. Y sobre todo de este periodo, ¿no? El periodo 60, 70. Sí, yo estaba viendo, hay una página, por ejemplo, en Virus Tropical, donde Power Paula utiliza una imagen que muy claramente hace referencia a un cómic que se llama Dirty Plot, de Julie Doucet, por ejemplo. Claro. Sí. Y ha llegado acá Julie Doucet traducida desde España, por ejemplo. Sí, claro. Y ahí se puede ver la influencia. Y creo que es esta página donde demuestra las dificultades de la adolescencia, hace referencia a la menstruación, ¿no? Que normalmente es un tema tabú. Exacto. Sí, completamente. Y en el trabajo de Julie Doucet, por ejemplo, no sé si conoces la página. Sí, la conozco. No conozco la página, pero tengo el libro de Doucet, no recuerdo cuál. Que como es la monstruo, ¿no? Que está como caminando por la ciudad de Nueva York. Sí, un gigante. Un gigante. Y como un tipo de Godzilla, casi, ¿no? Aquí está, la adolescencia, vemos esta página. Pero aquí lo que tenemos es una referencia a esta misma imagen, ¿no? Donde la mujer es una figura más grande que la misma ciudad, ¿no? Y la sangre que está como cubriendo en este caso, formando un río. Pero esta vez, en vez del monstruo que vemos en Julie Doucet, tenemos una referencia a Botticelli, ¿no? Que esto es el nacimiento de Venus, que tiene más que ver con la idea de la belleza, la divinidad. Es una chica monstruosa, es una mujer común, ¿no? Sí. Mira qué interesante. Aquí empieza a ver, tú dices entonces, Julie Doucet, sí, yo creo que también, en Maliki también se ve influencia de varias autoras que ella conoció personalmente en su paso por Estados Unidos. De Phoebe Glackner, por ejemplo, yo creo que también la énfasis que Maliki tiene. Algo que me fascina de Maliki es
la centralidad del dibujo de la escritura, ¿no? Que es algo que viene de Linda Berry también, Sí. ¿no? Linda Berry habla del dibujo de las palabras Sí. como un acto Claro. meditativo, ¿no? Como toda autora underground, claro, Maliki también dibuja sus propias tipografías, no usa tipografías de computador, y en uno de sus últimos libros la tipografía empieza a tener una importancia casi tan importante como del dibujo. Sí, en Diario Íntimo, Exacto. por No ejemplo. olvidemos que la letra es un dibujo también. Sí, sí, Por sí, supuesto, sí. la gente olvida que Sí, sí, cuando sí. escribe manuscritamente está dibujando una letra. Claro, claro. ¿no? Y es muy importante rescatar ese valor sí, de no, la letra porque, como dibujo. porque hablamos de esta combinación de texto e imagen en el Exacto. cómic, pero claro, el texto también es Claro, en imagen. contraposición a la industria de la historieta más masiva que pone textos ahora digitales hechos por computadora, las artistas underground utilizan tipografías hechas a mano. Claro. ¿no? Utilizan más ese recurso aún, acentuando esa idea de la autoría completa. Ujú. Y creo que esto también podemos conectar a esta idea de lo personal, ¿no? De la experiencia, de una expresión más personal, ¿sí? Tú dices que en los 60, 70 surge esta idea de la lucha feminista, aparecen las minorías sexuales con fuerza en tu país, por ejemplo, con toda la revolución sexual y todo, y aparece esta historieta nueva. ¿Sientes que en tu país esto ha tenido un mayor vigor últimamente, o son las mismas autoras que se mantienen? ¿Hay un recambio generacional? ¿Hay muchas autoras o también siguen siendo proporcionalmente menos que los hombres? No, yo creo que hay cada vez más. Mira. Yo creo que hay cada vez más. Creo que uno de los soportes más importantes del underground feminista en los Estados Unidos es el enfoque en el autor o la autora también, ¿no? Y entonces, y también este enfoque en la vida personal, la vida cotidiana, ¿no? Que me parece que abre un espacio para lo que viene después, a principios de los años 80, que es lo que llamamos en Estados Unidos el cómic alternativo. Exacto. ¿sí? Comenzando con Love and Rockets, con estas, Claro, de los el hermanos, cómic de autor claro, de los hermanos Hernández, Hernández. por ejemplo. Sí. Y ahora... bueno, el mismo Fantagraphics, por ejemplo, que publicó Love and Ahora Rockets en 82. Ahora hizo una recopilación de todo lo que se hizo en los años 60. ¿no? Sí. Este gran tomo maravilloso, que no recuerdo el nombre ahora, Sí. con Trina Robbins. Con Trina Robbins, The Complete Women's Comics. Exacto. Sí, sí, sí. Que es una Yo historieta tengo- que era difícil de encontrar. Yo la mencionaba a veces, pero Sí. ahora que existe ese Sí, tomo sí, uno puede sí, sí, adquirirlo sí. y revisar el material. Sí, Yo creo sí. que ese trabajo fue muy importante. Muy importante, sí. Sí, muy importante. Y ahora, con el cómic alternativo y los editoriales que publican el trabajo de cómic de autor, ¿no? Yo creo que hay un espacio, hay más espacio para mujeres individuales de publicar cómic, ¿no? Y además, bueno, el surgimiento de la dicha novela gráfica también, que muchas veces no es lo que suele... no es lo que... Bueno, la novela gráfica yo creo que es un nombre un poco falso, Sí. de cierta manera. Sobre todo porque muchas de las novelas gráficas simplemente son colecciones, ¿no? de episodios que Que se reúnen finalmente. Claro, pero la cosa positiva de Ese concepto, claro. de este concepto de la novela gráfica es que también ha creado cierta legitimidad, ¿no? En Estados Unidos al Sí, menos. acá No sé también. si acá... Y ha hecho que muchas historietas o cómics lleguen a gente que habitualmente no los leía. Porque Porque ahora es un libro, entonces Porque ahora ahora se es un puede leer, libro, ¿no? entonces Antes ahora esto ya es una revista cuestión con seria. Claro. Sí, sí, sí. Pero eso ha No pasado tienes acá que también. esconderse ahí cuando Eso estás ha pasado leyendo. también acá. Ya. Y bueno, yo creo que esto ha creado una situación en que hay cada vez más popularidad del cómic y entonces más espacios para nuevos autores, nuevas autoras. Y bueno, yo no sé cómo son los números, ¿no? Yo no sé, me imagino que todavía hay quizás más hombres que son autores de cómic en Estados Unidos que las mujeres, pero tampoco creo que es un desbalance tan grande ya. Ok. ¿Y sientes que las nuevas autoras están tomando esta nueva oleada feminista? Hay ideas nuevas, ¿no? O hay conceptos que han ido variando y se han ido, digamos, ¿cómo llamarlo? Con mayor fuerza, que han tomado mayor fuerza en los últimos años, ¿o no? ¿O siguen siendo los mismos temas? ¿O hay
aparición de nuevas temáticas en esta historieta femenina y feminista? Sí, yo creo que hay algunos temas que se repitan, que siguen siendo importantes, sobre todo porque hay muchas cosas dentro de la cultura que desafortunadamente no han cambiado. No cambian. ¿No? Sí. Entonces todavía hay necesidad, ¿no? De seguir diciendo. De seguir peleando por ciertas cosas. Sí. Pero yo creo que también ahora hay más, creo que se han abierto como nuevos tópicos también, y yo creo que la sexualidad, por ejemplo, es algo que es un tema mucho más fuerte, ¿sí? O mucho más común. Y también, no sé, una exploración de la raza, de la etnicidad de estas cosas, ¿no? No solamente, claro, se ha criticado bastante el movimiento feminista de los años 60, 70 ahí, por su enfoque en la mujer burguesa, blanca, media, privilegiada, claro. ¿no? Con todo esto. Y creo que ahora el feminismo tiene mucha más conciencia, ¿sí? de la inclusividad, ¿no? Entonces, con esto hay nuevos temas también. Mira. Ahora, y de lo que has visto, tú estás estudiando a Sol Díaz, o sea, a Maliki y a Power Paola principalmente, Ajá, ¿no? principalmente, sí. Principalmente. ¿Qué te llama la atención de ellas? Ya dijiste algo de Maliki. ¿Qué pasa? ¿Por qué las elegiste a ellas? ¿Eran los libros que llegaban de mayor forma allá donde estás tú? Bueno. ¿Te los presentó alguien? ¿Te llamó la atención el dibujo? ¿Qué fue lo que te atrajo de ellas? Sí, lo que pasa es que yo estudié en la Universidad de Iowa. Yo saqué mi doctorado ahí y estaba trabajando. Yo trabajé en la tesis con una académica ahí que se llama Ana Merino, que también se especializa en el cómic, sobre todo el cómic hispánico. Entonces, creo que ella estaba trabajando en un artículo sobre Maliki, sobre Marcela Trujillo, para una revista española, que Ana Merino es española. Y entonces ella me comentaba, no, mira, que encontré esto, qué interesante y tal, y creo que es a tu gusto, ¿no? Que a ti te gustaría. Y así yo encontré el diario íntimo de Maliki, ¿sí? Entonces, y después estaba viendo como, creo que de ahí encontré el trabajo de Sol Díaz, mucho de lo cual está disponible a través de su blog. Exacto. ¿No? Y esto es algo, me parece que esto también es algo importante en términos de la producción feminista, ¿no? Esta diseminación a través del internet. Claro, no importa si está publicado o no, da lo mismo. Claro. Y si está publicado, aún así está en internet. Sí. Eso es muy bueno para gente como tú que tiene que estar en otro país investigando. Claro. Sí. Entonces, ahí está. ¿Estás investigando a otras autoras latinoamericanas? ¿Estás buscando material en otros países? Estoy buscando materiales, ¿no? ¿Y todo esto tú sientes que va a convertirse probablemente en algún futuro cercano o lejano en algún volumen, algún libro, algún estudio que se va a publicar? Sí, me gustaría mucho trabajar en un libro sobre la representación feminista en América Latina, comenzando con producción de autores clásicos como Gabriel Vargas, Iquino, los hermanos Hernández también, porque yo suelo incluir Estados Unidos, la producción latina, digamos, de Estados Unidos en mi análisis. Sí. Pero claro, estoy buscando otras obras y por esto también estoy en Chile para ver lo que hay. Y he descubierto que hay muchas cosas. Claro. Yo lo que está aquí sobre la mesa, como tú has podido ver, hay algunas historietas que saqué apresuradamente de la biblioteca. Hay más. Acá hay una pequeña muestra de cosas. Como tú decías, por ejemplo, historietas más feministas. Aquí está las historias aleatorias de Devil Cathy. Aquí está Subnem, no al embarazo infantil. Aquí está Tribuna Femenina, que es congregó a muchas autoras. Pero también hay otras autoras que, por ejemplo, en este caso hacen historietas de aventuras, como María José Barros, y con guión y dibujo de ella propia. Y aquí también otra que hace aventuras, pero que ella solo dibuja los guiones de un guionista, ¿no? Masculino. Esta es ¿no es cierto? Es Jimena Rodríguez con Gonzalo Llanedel, ¿no? Hay una variedad. Aquí está Noel Yaguara, no es chilena, ya no recuerdo si es venezolana, no estoy seguro. Aquí hay historieta peruana, Venus Ataca, con 10 historietistas mujeres de Perú. Acá también Berna Labourdet,
una guionista trabaja con 2 dibujantes haciendo una historieta sobre la isla de Pascua. Ajá. ¿Te fijas tú? O sea, bueno, está Maliki, Virus Tropical, está Gremlins, con la idea de una mujer y sus hijos, Ajá. Cabra Lesa, mujeres profesionales, ¿no es cierto? Hay una lesbiana acá también, Las Aventuras, una cosa de humor, Ya. Alegría y Sofía, Hambre Prístina, de Melina Rapimán, también una historieta, aparece aquí la violación, aparece la menstruación también como tema, Catalina Bu con Diario de un Solo, ella retrata aquí un poco la soledad de mucha gente que vive sola en su casa con un computador y que se relaciona poco, etc. Hay una variedad de la que tú has dicho. Aquí también está eso, cómic feminista, cómic femenino, hecho por mujeres, dibujado solo por ellas, o escrito y dibujado. Hay mucha variedad, ¿no? Sí. Entonces, me interesa a mí mucho eso que hablaste de la mirada masculina. ¿Por qué Quino? ¿Por qué los hermanos Hernández? ¿Qué hay en ellos que sirve a tu investigación? ¿Cómo ven a la mujer ellos? Yo creo que hay, dentro del trabajo de todos estos hombres, hay una representación de la mujer que rechaza las ideas convencionales. ¿Los estereotipos incluso? Sí, y hasta cierto punto, porque creo que como también utilizan la ficción y los arquetipos, hay la reproducción de algunos estereotipos en algunos momentos también, ¿no? Y obviamente... ¿Negativos siempre? No siempre. No siempre. No siempre. Y creo que tenemos que tener en cuenta también las épocas en cuando se producen, ¿no? Porque Mafalda, por ejemplo, se publica entre, ¿qué? 64 y 73, claro, por 60, ahí, sí, los años 60. Y la familia Borrón, aún más temprano. Mexicana, hay que decirlo. Sí, un cómic mexicano, comenzando en 48, por ahí, ¿no? Entonces tiene una visión progresiva de la mujer, pero también muy anclada en su época también. Sí. Y los dos critican los límites que han impuesto los espacios domésticos, ¿no? En la vida de la mujer. Entonces, no sé, creo que estas críticas son importantes, sobre todo en estos momentos, ¿no? Eso de criticar la supuesta posición de la mujer en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una representación feminista en sí. Claro, y no hay que olvidar que está la imposibilidad también desde la posición del hombre entender a cabalidad lo que es ser mujer. También está esa imposibilidad real y concreta, ¿no? Claro. Por más que se acerque, no es como una mujer haciendo una historieta sobre sí misma que un hombre haciendo de una mujer. Claro, y por eso la ficción, los arquetipos, a veces los estereotipos, claro. Sí, porque no es como la lucha esta que tiene la mujer acá y que tuvieron por el aborto, ¿no? Que es una cosa que es femenino. Nosotros podemos colaborar y apoyar, pero eso no nos pertenece. Claro. Yo puedo apoyar esa lucha, pero es de ellas. Sí. Y las que la ganaron hoy día son ellas, no somos nosotros. Sí. Entonces, esa cosa es importante aclararla, ¿no? Hay una imposibilidad, hay un cariño ahí, a lo mejor apoyo lo que quieras, pero es una lucha que no nos pertenece en realidad a nosotros. Sí. Pero sí uno puede colaborar en todo lo que se necesite, si se lo piden, ¿no? Ese es un tema complicado y que me parece a mí importante decirlo, ¿no? Sí. Bueno, hay 2 que no mencioné también. Acá tenemos a Lesbi Lies, que también es una historieta de humor. Ella es lesbiana, es historieta de personajes lésbicos, ¿no? Muy interesante también, que ha tenido último tiempo, está viajando muchísimo por Latinoamérica, haciendo talleres, festivales, cosas que antes no habían. ¿Cómo se llama? Se llama Lesbi Lies, ese es su seudónimo, Victoria Rubio. Okay. Es un libro ya difícil de encontrar. También acá desde el arte, también con humor, Gaviota Cercós, que hace una historieta que se llama Alfonsina. También hay más, por eso yo pido disculpas, se me van a olvidar muchas autoras y no traje libros de todas, así que no me reten, chiquillas. Pero aquí hay un amplio espectro, diverso espectro, que va desde el humor hasta la autobiografía, como dices tú, y hasta la lucha feminista más radical también, ¿no? También existe, ¿no? Sí. Estábamos hablando de estas autoras. ¿Por qué interesarse en este tema? Tú vienes de la literatura, ¿no? Sí. ¿Por qué la historieta? ¿Por qué caes en este espacio? Bueno, yo descubrí el cómic en una clase de literatura, de hecho. Yo tomaba una clase sobre la generación X y el profesor había incluido
un volumen de Love and Rockets, ¿sí? Y era, bueno, básicamente la primera vez que había leído el cómic, ¿no? Y esto fue durante la escuela graduada, hace, bueno, no sé, 10 años por ahí. Y me pareció fascinante, ¿no? Sobre todo porque no tenía el costumbre de leer el cómic. Y no es que yo tenía necesariamente una idea negativa del cómic, ¿no? Porque en Estados Unidos, y me imagino que aquí también hay una tradición de un poco de esta idea del cómic como algo bueno, de los niños, algo al principio, simple, sí, por algo, supuesto. y no es que yo tenía esta idea, ¿no? Simplemente que no pensaba mucho en el cómic. Claro, es que no tenía el Está ahí, pero yo no lo leo. Sí, entonces, pero siempre me ha interesado este asunto de la representación de la mujer, ¿no? Sobre todo dentro de la cultura popular. Yo creo que es muy importante que haya representaciones positivas, feministas, dentro de la cultura popular y de entretenimiento. Y creo que eso del cómic, la combinación, como decíamos antes, de texto e imagen, el componente gráfico y lo que añade en términos de los estudios de género, de representación, para mí era fascinante. Entonces yo puse a leer más y comencé a trabajar con Ana, que es especialista en el cómic. Y bueno, dentro de un año, 2 años, cuando tomaba los exámenes comprensivos, hice una lista ya muy fuerte en cómic y decidí hacer la tesis en este área, ¿no? Entonces me convertí un poco y yo sigo dando clases de literatura en la universidad donde enseño. Todavía para mí es algo importante. Por supuesto. Pero no sé, en Estados Unidos tampoco hay muchas personas que están trabajando en hay más personas trabajando proporcionalmente en el a Chile, sí, porque son más habitantes también, por eso que hay más claro. gente, pero es poca también al mismo tiempo. Sí, pero hay bastante poca gente que están trabajando en el cómic latinoamericano, ¿no? Y muchas personas simplemente no tienen acceso, ¿no? Porque ahora hay títulos clásicos. Mafalda se puede encontrar en inglés, si buscas, ¿no? Si quieres leer a Mafalda en inglés, pues tienes muchas oportunidades. Y hay varias cosas. Hay una traducción ahora que salió de Fantagraphics, de hecho, del Eternauta, por ejemplo. Ahora algunos de los clásicos. Sí. Pero la mayoría de los cómics en español no se traducen. Por supuesto. En inglés, sí. ¿no? Entonces, no sé, para mí es importante también que dentro del estudio de la literatura y la cultura latinoamericana, que alguien esté compartiendo sobre esto. Cuando mencionaste Love and Rockets, yo lo leí también y recuerdo cosas que me impresionaron mucho de Love and Rockets. Ajá. Para ver si, hay tantas cosas. Por ejemplo, que la representación de la mujer es mujer latinoamericana. Sí. ¿No? Hay mujeres gordas. Sí, hay no mujeres solo delgadas. gordas. Sí. Envejecen los personajes con los años. Sí. La movilidad Cambian. sexual. De pronto una es lesbiana, pero no de pronto está con un novio, de pronto tiene una chica, de pronto es rockera. Y lo más interesante, que es una historieta que comienza con el arquetipo clásico de la mujer como superheroína. En la portada, la primera, Love and Rockets, claro, son superhéroes. Los Rockets de Love and Rockets. Son superheroínas. Y empieza como una historia de ciencia ficción y al poco andar se transforma en otra cosa. Es como que estos tipos hacen un clic en su cabeza y cambiaron. Pero todavía hay como elementos, sobrenaturales, por también ejemplo, de magia. Incluso, fantásticos, sí, hay elementos fantásticos. Casi, mayormente en el trabajo de Gilbert, no tanto en Jaime. Bueno, menos hay Penny Century, el personaje que finge ser durante, no sé, como 30 años, que finge ser superheroína. Y al final, en el Love and Rockets New Stories, se encuentra que, aunque haya estado fingiendo todos estos años, sí es superheroína y encuentra sus poderes. Es rarísimo. Pero eso es encantador en eso, ¿no? Sí. El guión está muy bien escrito y además tienen esa cosa de que es lo que nosotros llamamos en Latinoamérica como el culebrón latinoamericano. Es una gran teleserie, una gran telenovela. Sí. ¿No? Con amor, desamor, violencia. Ajá. Tiene todos esos elementos, ¿no? Sí.
¿Les gustan las feministas norteamericanas Love and Rockets o hay discusiones como que no? Hay muchos, sí. Sí, muchas. Sí. ¿Y cuál dirías tú que es la gran historieta feminista actual en Estados Unidos? Que hay una autora que está haciendo algo que está siendo muy exitosa y que le gusta a muchas mujeres. ¿Hay alguien así ahora? Bueno, lo bueno es que creo que hay varios, sí, que hay varias mujeres que han tenido un impacto muy importante. En estos días hay la novela gráfica más reciente que conozco que ha tenido un impacto enorme es de Emma Ferris, que es una autora de Chicago. Tiene como 50 y pico años y ha publicado su primera novela gráfica. Mira, es interesante, bueno. Es una mujer quien fue picado por un mosquito y tenía un tipo de virus que le dejó discapacitada, ¿no? Y antes había gustado dibujar, ¿sí? Y perdió totalmente la posibilidad, de ¿no? dibujar. Entonces, entre años y años y años se esforzaba a aprender de nuevo a dibujar con esta mano. Y recién publicó una novela gráfica que se llama Mi cosa favorita son los monstruos. ¿Y sigue siendo autobiografía en este caso o es ficción? Es ¿O como, es una mezcla? yo creo que es una mezcla y toma lugar entre Chicago de los años 60 y Alemania de los años 40, ¿no? Entonces, un tema, bueno, una exploración de qué son los monstruos, qué es lo que sentirse monstruo, ¿no? Porque viene de la perspectiva de una chica de, no sé, como 10, 11 años, que se siente como muy isolada, ¿no? Y entonces utiliza mucho el horror, sí, estas Utiliza cosas. esos recursos. Sí, Mira. sí. No conozco el libro, lo voy a buscar, lo voy a googlear. Precioso libro. Oye, cuéntame otra cosa. ¿Sientes que en la historieta mainstream, DC, Marvel u otras, siguen estando los mismos estereotipos y arquetipos femeninos de la superheroína, ¿no es cierto? Sexualmente atrevida, semidesnuda. ¿Eso cambia? ¿Ha cambiado? ¿No cambia? ¿Sigue igual? No, yo no creo que esto haya cambiado. No, yo creo que esto sigue básicamente igual, ¿no? Y yo creo que en Marvel, en DC, en el cómic convencional, han hecho algunos gestos, ¿no? Hacia cambiar un poco las perspectivas, sobre todo en la cuestión de raza, etnicidad. Pero creo que sobre todo la cosificación ¿sí? de la mujer es algo que es un problema constante, ¿no? en el cómic convencional. Porque la mayoría de quienes hacen esa historieta son hombres, ¿no? Sí. Son pocas las mujeres que hacen superhéroes o están en ese mundo. Claro, y yo creo que también los lectores de estos suelen ser hombres también, y no todos, ¿no? No todos, Sí. pero creo que cuando tienes una dominación masculina, tanto en la creación como en el público, los lectores, entonces no hay, bueno, no sé, no veo tantas posibilidades de cambio. ¿Y qué pasa? ¿Sientes tú que esta ola que hubo en un momento a partir del film de Wonder Woman, que el personaje femenino, ¿cómo ves ese fenómeno? Yo no vi la película todavía, pero no he leído todas las... He leído algunas historietas, sí, pero me refiero... Se habló mucho de que al fin una película más que toma a la mujer de otra manera. ¿Sigue siendo lo mismo que para ti? No, es que sigue siendo lo mismo. Además, porque esta mujer siempre anda con un hombre, ¿no? Y está esa relación amorosa, o sí. que no se explicita tal vez, pero está ese interés amoroso, ¿no? Pero, y además es que hay una dependencia en esta figura, ¿no? Que aunque no se conocen, no es que estas figuras se conocen y después ella depende totalmente de la ayuda de este tipo, ¿no? Y no hay independencia. No hay independencia para nada. Y además hay mucho de lo que llamamos en inglés el mansplaining, ¿no? Donde ellos están en varias situaciones y los dos están como un poco, bueno, en situaciones inesperadas o difíciles, ¿no? Siempre es él que le explica a ella lo que está pasando y lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es como, pero... Perfecto. Ya, entonces
me da mucha rabia que hay estos casos en que, sobre todo porque hay tanta publicidad de, ya tenemos película feminista, claro, se vendió así. superheroína, ¿no? Claro. Que la mujer que tiene todo el poder y tal, y yo digo, ya, pero entonces... No es tan así. No es tan así. Es como tampoco. esa, no recuerdo el nombre ni la regla que decía esta artista norteamericana que decía, a ver, veamos una película, las tres pruebas, claro, primero una mujer que no dependa de un hombre, no tenga una relación amorosa, que dos mujeres hablen y que sepamos sus nombres, que sean personajes de verdad y no de relleno, y había otra norma, no recuerdo la tercera o cuarta. ¿Cómo es? Porque viene de Alison Bechdel, que es autora de, ahora es muy famosa por Fun Home, ¿no? La autobiografía, o biografía de su papá también. Sí. Pero esto era en una de sus tiras del principio que se llama Dykes to Watch Out For, ¿no? Una tira sobre la experiencia lesbiana. Claro. Y claro, es que tenía como una cita primera con una mujer y salían y decía, vamos a la película. Y la otra dice, bueno, lo que pasa es que tengo un requisito, claro. ¿No? Entonces hay que salir, hay que haber una escena con al menos 2 mujeres. Claro. Tienen que hablar. Hablar de cualquier otro tema que no sea relación de pareja ni nada de eso. Algo distinto. No pueden hablar de un hombre. Exacto. ¿No? Y que uno reconozca sus nombres, que sean personajes completos, ¿no? Sí. Que no sean así, ¿cómo se llamaba? No. Que tengan un nombre. Sí, que los podamos identificar. Sí. Era bonito eso porque, según ella, uno empieza a analizar las películas o historietas o libros y la mayoría que uno piensa que son súper de avanzada, no pasan la prueba. Claro. El test. La comiquera, mandamos un saludo a la comiquera que es gran defensora de ese test en Chile, entonces siempre lo comenta. Sí, the Bechdel, ya. No, y dice la otra, bueno, pero qué difícil, es que cuando vas al cine y dijo, bueno, pues la última vez fue a ver al Alien, ¿no? O sea, que hace Alien varios Covenant. años. Sí. La antigua, perfecto. Pero claro, que parece una mujer empoderada y todo, pero... Sí. ¿No? Pues no sé si pasó la prueba de esa película, pero... Sí. ¿Sí? ¿La pasó? No recuerdo. Mira. Eso es otra cosa interesante, ¿no? Empiezan a surgir estos temas que parecen validados y que uno empieza a analizar y dice, tiene razón, es cierto. Sí, no, es cierto. Claro, nunca 2 mujeres hablan de otra cosa que no sea, hoy estoy enamorada de un tipo, no sé qué hacer, mira lo que tienes que... No, que hablen de su vida, de sus otros temas. Claro. Y claro, desde esta perspectiva, ¿no? Que como... una lesbiana que está explorando esta experiencia en particular, ¿no? Tiene que ver también no solamente con, no solamente con la visibilidad de las mujeres en la cultura popular, sino también en esta idea del lo que llamamos el matrimonio compulsivo, la cultura de matrimonio en Estados Unidos, ¿no? Y este enfoque en la sexualidad femenina como algo, la heterosexualidad como algo implícito, ¿no? Como una norma común. Como una norma común, exacto. Sí, claro. Sí, pero también ahí me recuerdo, hay un cómic francés, ¿cómo se llama este? De 2 chicas lesbianas, que es azul, principalmente, no me acuerdo el nombre ahora, lo iba a traer, pero... que yo leí la historieta, era bastante buena, pero cuando vi la película... Reciente, Blue is the warmest color. Exacto. Yeah. Y cuando vi la película sentí que las escenas lésbicas, que en el libro son más bien escuetas, eran demasiado largas y estaban hechas más bien para el placer masculino que para el femenino. Mirada masculina. ¿Te fijas? Entonces ahí surge otro problema, que uno dice, al fin un tema lésbico, pero finalmente sigue siendo esa mirada masculina cosificando la relación de 2 mujeres para el placer masculino. Para el placer, ¿no es cierto? Entonces me pasó con la película eso, que en la historieta no la tenía. Sí hay sexo en la historieta, por supuesto, claro. Pero es muy distinto. El énfasis no está ahí y la relación sexual en la película es larguísima, ¿no? Sí. Me pareció que ahí había algo también, que parece muy progresista, pero al mismo tiempo me parece como también muy atrasado en otros aspectos. Sí. ¿Te pasó lo mismo? Sí. Esto es, Blue is the warmest color es algo que enseño en mi clase de cómic feminista internacional, por ejemplo. Y esto es algo que hacemos en esta clase, leemos primero el cómic y hablamos de sus aportes feministas y tal, y después vemos, no todo, pero vemos partes de la película, porque yo creo que esto es un buen ejemplo para hablar de eso, justamente como una obra es muy buena y la otra tiene algunos problemas que uno, ¿no? Dificultades cuando uno va a verla finalmente. Sí. Oye, entonces yo soy de los que espero con ansias un texto de esto, un libro que me imagino ojalá pudiéramos y que se pudiera difundir y publicar en Chile o en español, principalmente para tus lectoras
latinoamericanas, que yo creo que hace muy bien que gente como tú estudie en Chile y afuera de Chile y que empiece a visibilizar esto. Sí. Porque tú sientes que efectivamente la historieta mundial ha invisibilizado a la mujer consciente o inconscientemente. Yo creo que sí, yo creo que ¿No es sí. cierto? Y yo creo que por eso es tan importante que hay gente que trabajan en esto y que publican también. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte que hayas estado hoy día con nosotros en tu último día en Chile. Ay, sí, gracias. Y a conversar un poco de historieta latinoamericana y mostrarte algunas de las cosas que a lo mejor no has podido ver. Vamos a quedarnos seguramente aquí hablando, mostrándote algunas de estas publicaciones. ¿Volverás a Chile en un futuro cercano? No Pues sabes. claro, sí, claro, me encantaría. Sí. A seguir sí. estudiando la Sí, historieta sí. chilena latinoamericana. Yo te agradezco por ese interés. ¿No? Que en Chile también se está deportando Hugo, Jorge Montalegre, Mauricio García, Moisés Jasón y un etcétera muy largo, Catalina Donoso, Yosa Vidal, son gente que está estudiando la historieta chilena, que hace un tiempo había 1 o 2 investigadores y ahora hay muchos más. También está Sam Cannon, a quien mandamos un saludo, también compatriota tuyo, que también ha venido a estudiar historieta chilena, ¿no? Entonces yo veo muy gratamente que hay interés, y qué bueno que hay interés porque hay más producción también. Claro. Significa que hay. Sí. O sea, que hay un vasto universo para investigar. Te agradezco entonces que hayas estado hoy día nosotros con Viñetas del Fin del Mundo. Y eso. Muchas gracias. Bueno, ¿Algo que a decir? ti, ¿No? a ti, ¿no? Bueno. Eso. Te agradezco y gracias a Hugo también que permitió que tú estuvieras con nosotros acá. Gabriel Raceto, tras las cámaras. Que Leo Forestal de Merced 76 que nos acogió hoy día especialmente. Y a ti, Brittany, por estar con nosotros. Y nos vemos nosotros. Los esperamos en otro Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias.